El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y también se lleva a cabo, lo pueden escuchar por la canal www.canalccali.com y el canal 12 de Protelco y Legón Comunicaciones Televisión, canal 112 de Cali. Hoy estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer un mensaje de la palabra de Dios, misión encomendada por el Padre de la Gloria, por el Dios Omnipotente, que es el único que nos guía, nos orienta para poder estar cumpliendo delante de Él lo que Él quiere, que la palabra de Dios corra. Dice el Señor que la palabra de Dios correrá en los posteros tiempos por todo el mundo. Y es la parte que nos toca a nosotros, cumplir delante del Señor este mandato, este orden, como mensajeros, como embajadores, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Vamos a orar para dar inicio a la palabra del Señor. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro, delante de ti colocamos, oh Señor Dios Todopoderoso, este lugar y esta casa, y colocamos que el Santo Espíritu de Dios nos ministre, nos oriente y nos guíe, porque es tu palabra la que tiene poder para sanar, Señor, para restaurar, para instruir en justicia. Gracias te damos, oh Señor, por permitirnos estar aquí en tu santo nombre. Y en ese nombre, que sobre todo nombre, leemos, oh Señor, las sagradas escrituras. En Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Tú nos guíes, Amén. Señor. Gloria a Dios. Amén. Habría aquí en el valle. Vamos a leer una porción aquí del libro de Ezequiel, ya que el Señor nos muestra aquí el valle de los huesos secos. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos a ver qué nos muestra el Padre de la Gloria a través de su palabra. Dice Ezequiel 37. Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por esto en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, Dios el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé
pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Amén. Es una profecía en el libro de Ezequiel que nos muestra el Señor, en el cual nosotros en un momento dado también éramos parte de esos huesos secos. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios, cuando no creemos, cuando no nos hemos arrepentido, cuando no hemos reconocido que hay un Dios verdadero en nuestra vida, que es el que nos rige, el que nos guía, el que nos orienta en todo momento y en todo lugar, para que nos vaya bien mientras estemos nosotros en el paso por este desierto. Aquí nos está mostrando el Señor a través del profeta Ezequiel, que la mano del Señor vino sobre mí, vino sobre Ezequiel, ¿sí? Y le dice: y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Son esos momentos en que los hijos de Dios, los que el Señor dispone en un momento dado para llevar su palabra, y nos pone verdaderamente en valles de huesos secos, donde no hay espíritu, donde no está Dios, donde no hay reconocimiento de que hay un Dios vivo en nuestras vidas, que es el que nos rige, que es el que nos orienta, que es el que nos guía. Y a nosotros hoy nos compete también, porque Él nos dice que debemos de hablar ¿a qué? A ese valle de huesos secos, como está la gran parte de la humanidad cuando no tienen el Espíritu de Dios. Están muertos en delitos y en pecados, como lo estábamos también nosotros antes de conocer del Señor, antes de conocer de su Hijo amado que vino a nuestras vidas, y podemos hoy estar hablando sus asuntos, porque ya el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Pero Dios quiere es que también esté en ti. Él también quiere colocarte espíritu, quiere colocarte tendones, ¿sí? Para que tengas movimiento, para que puedas alabarlo, para que lo puedas glorificar, para que puedas caminar juntamente con Él donde quiera que vayas. Es el mensaje que nos está andando hoy el Señor aquí a través del profeta Ezequiel. Dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Campo es el mundo, ¿sí? El mundo representa, ese campo representa el mundo. Dice que son muchísimos los huesos secos, como quien dice, la gran mayoría de la humanidad que no cree que hay un Dios verdaderamente vivo, que es el que nos rige, está allí, está representando un hueso seco. Pero Dios quiere también dar la oportunidad, porque el Señor siempre tiene su brazo extendido para perdonar, para restaurar y poder nosotros glorificarlo. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, secos. Cuando una planta está seca, prácticamente está muerta, no hay fruto, no hay hojas, no hay ese olivo verde, como dice la palabra, muchísimos, secos en gran manera. Y es lo que el Señor nos coloca acá en su palabra, traer esos ríos de agua viva para bañar esos huesos secos que puede ser tú que no quieres reconocer que hay un Dios que rige nuestras vidas, que hay un Dios grande y poderoso, que es el que nos sustenta, que es el que nos lleva en sus brazos en las malas
y en las buenas, y que no nos damos cuenta. Hay que reconocer que tenemos un Dios vivo, que no estamos secos, y es lo que quiere hoy, que ya no estés más ahí en esa situación, sino que la palabra que Él manda hoy a través de sus hijos, los cuales estamos aquí en ese nombre que es sobre todo nombre, llevando su palabra, porque la palabra es la que tiene poder, no somos nosotros, sino la palabra tiene poder para sanar, para cambiar, para restaurar, para instruir en justicia, en Cristo. Es el poder de la palabra de Dios que te puede sacar de ese valle de los huesos secos en los cuales estábamos también nosotros. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. El Señor sabe todas las cosas, sabe quién va a llegar a Él, quién lo va a reconocer, quién se va a convertir, porque también en su palabra nos muestra que hay unos que están determinados que nunca van a llegar, viendo el poder de Dios manifestado a través de las cosas hechas, como dice su palabra allá en Romanos 1:20, 21, que al Dios lo conocemos a través de las cosas hechas, a través de una cascada, a través de una flor, a través de una fruta, a través de tantas cosas maravillosas que nos permite el Señor ver con nuestros ojos. Ahí está manifestado el poder de Dios, a través de las cosas hechas. Y si nosotros la vemos, estamos reconociendo que hay un Dios grande que nos rige, que nos orienta, que Él quiere que te arrepientas. Señor, vino es al pecador, vino es a ese que está allí como un hueso seco, para darle ¿qué? Darle vida en abundancia, para que a través de esas aguas que es la palabra de Dios, llene el espíritu de su mente y vuelva a tener vida. Eso es lo que quiere el Señor mostrarnos a través de su mensaje. Ese valle de huesos secos hay que estar nosotros como hijos de Dios, estarlo regando, porque para eso es la palabra del Señor. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva, desde el interior de Cristo Jesús, porque Él vino y nos trajo ¿qué? El conocimiento, el entendimiento. En primera de Juan 5:20 nos muestra ese pasaje que el Señor vino y nos trajo el entendimiento, el conocimiento, para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, al conocerlo a Él, nos vamos a llenar ¿de qué? De esa palabra viva. Por eso dice que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y para qué es esas corrientes de agua viva? Para inundar estos valles que están llenos de huesos secos. Es el mensaje principal que Dios nos está mostrando acá. No podemos nosotros quedarnos callados, porque Él nos ha llenado de su palabra y Él quiere que también la llevemos a otros que están secos, como estábamos nosotros anteriormente sin conocer a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, porque la palabra de Dios es la que nos vivifica, es la que nos da vida, y Él es el que nos da la vida. Cristo es la vida, y nosotros tenemos que venir es verdaderamente a Cristo. Debemos de buscar de esa agua para no tener sed jamás. Le dijo la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, cuando se le presentó al Señor, le dijo: si supieras quién te habla, de quién es la voz, se le presentó el Señor, de ti correrán ríos de agua viva y nunca más tendrás sed, porque esa es la parte que nosotros estamos en un valle. Nos está hablando ahí Ezequiel, el valle de los huesos secos. Entonces de los huesos sale la vida, porque de los huesos de la médula sale la sangre, dice el Evangelio de Job, y la sangre es vida.
Entonces nosotros tenemos que tener una vida, pero la vida de Cristo, que es una vida en abundancia. Si nosotros tenemos la vida de Cristo, no vamos a contaminar la parte débil de nosotros, que es esta carne, porque no la vamos a contaminar, porque tenemos lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice que Él nos dio vida. Amén. Él nos dio vida. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oí palabra del Señor. ¿Ya? El 4. Me dijo entonces, le dijo al profeta: así ha dicho el Señor. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor, la palabra de Dios, es la agua viva, es esa agua en el cual nosotros debemos de tomarla para que nosotros vivamos, porque Él nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Dice la palabra del Señor en Efesios 2. Él os dio vida, estando muertos en delitos y pecados, porque estábamos enfermos debido al pecado. La paga del pecado es muerte espiritual. Por eso nos está hablando que la palabra de Dios es el que nos da la vida, y la vida es Cristo. Cristo es la simiente, Cristo es la semilla de Dios, es la palabra de Dios que nos despierta y debe de morar en abundancia en nuestro corazón, para que tengamos vida, para que nosotros podamos ser luz en medio de, dice la palabra de Dios, en medio de este campo, un campo que está lleno de muerte, de destrucción, de aflicción, de angustia, de temores, de desesperación, porque no está la vida, no ha habido esa vida que viene a través de la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, ¿qué es? Cristo viene a nosotros, la fe viene a nosotros y nos hace vivir a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe morar nosotros en abundancia, para poder nosotros tener esa agua y atravesar este desierto. Necesitamos de esa agua, que es la parte espiritual que nos vivifica. Dice que el primer hombre es de la tierra, alma viviente. Solamente nos preocupamos por cosas inertes, cosas que no tienen vida, cosas que nos debilitan, porque no está ahí la voluntad de Dios. Entonces, esa parte debilitarnos, que es los deleites temporales del pecado que nos lleva a la muerte espiritual, porque el primer estado de nosotros es muerte, dice la palabra de Dios, porque nos habíamos alejado de esa sinceridad y fidelidad a Cristo Jesús, y por lo tanto no teníamos vida, estábamos muertos en pecados y en delitos, ya no había sanidad en nuestro corazón. Entonces, ¿qué ha pasado? Dice la palabra de Dios, al nosotros oír la palabra de Dios, vamos a vivir, porque la palabra de Dios nos despierta. La palabra de Dios, en Hebreos 4 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y Dios es un Dios de vivos, no de muertos, porque nosotros estábamos muertos, pero al venir Cristo Él nos dio vida. Estábamos muertos y nos dio vida, porque estábamos muertos separados de Dios. Entonces, al oír la palabra de Dios, vivifica nuestra parte de Dios que todos tenemos, porque todos somos seres espirituales, integrados con un cuerpo que es la parte débil, que es el atrio, lo que estamos viendo, el alma, que es mi mente, mi espíritu y mi mente, y la parte del espíritu, el cual estaba desconectado, y a venir Cristo volvió y me conectó otra vez al Padre Dios, Dios de los espíritus de toda carne. El Padre Dios volvió otra vez a darnos vida a través de Cristo Jesús, porque volvió y nos conectó, debido a que nos justificó, porque estábamos nosotros alejados de Dios por el pecado, estábamos muertos. Ahora ya no estamos muertos, hemos pasado de muerte a vida. Aún si nosotros en esta parte débil terrenal
que va a la tierra, nuestra alma, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio por Cristo, porque Cristo ya vino y nos resucitó de entre los muertos y nos dio vida y nos da esa parte eterna que es espiritual. Entonces estamos completos, cuerpo, alma y espíritu, y con ese espíritu vemos otra vez al Padre, pero por medio de Cristo Jesús, que vino y perdonó todos nuestros pecados, porque el pecado nos enfermaba, éramos llenos de muerte debido al pecado, y el Señor venció el pecado y la muerte en la cruz y nos redimió de esas maldiciones y nos resucitó juntamente con Él para que no estuviéramos en las obras de la muerte, donde estábamos alejados de Dios, muertos en delitos y pecados, dice el Señor. Entonces nos resucitó juntamente con Él para que al levantarnos estemos bajo la presencia del Señor y ya no estemos en el pecado y la muerte, ni en la enfermedad que viene por el pecado. Dice que la enfermedad nos hace mucho daño, es por el pecado, porque lo que contamina al hombre, Marcos 7, es lo que tiene en su corazón el hombre y contamina nuestra parte débil, que es nuestro cuerpo. Pero al sanar el Señor nuestro corazón y limpiar nuestra alma de esas obras de muerte, entonces sana nuestro corazón, y al sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo se va fortaleciendo en esa vida que nos dice el Señor en Ezequiel 37, que vino a resucitarnos y a darnos vida, porque éramos secos, no teníamos nada de la parte espiritual, y Él vino y nos resucitó y nos dio otra vez de nuevo vida. Hemos percibido el agua y hemos reverdecido. El renuevo es Cristo, hemos reverdecido. La vara de Aarón que reverdeció, ese es el sacerdocio santo traído por Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, rey y sacerdote. Entonces aquí hay una parte donde el libro de Job 14, 5 al 9 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Es nuestra parte terrenal, nuestra parte material, nuestra parte mortal, ¿ya? Cuando el Señor nos abandona, pues quedamos sin vida, porque el Espíritu vuelve a Dios otra vez que lo dio. Pero nosotros estábamos en esa muerte espiritual por el pecado. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Entonces, la esperanza de nosotros es Cristo Jesús, que volvió a darnos vida, volvió a renovarnos, volvimos otra vez a la vida, porque estábamos muertos, habíamos sido cortados del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, y volvió otra vez el Padre a través de Cristo a injertarnos a ese árbol de la vida, para que no tengamos ya sed jamás, y beber de esa agua que es la raíz del linaje de David, esa sabiduría que viene de lo alto la trajo Cristo, ¿ya? Y Él se hizo débil para que nosotros volviéramos a tener vida. Cristo nos volvió a la vida, volvió otra vez a perdonarnos y a limpiarnos de las obras de muerte que había en nosotros por el pecado. Estábamos alejados de Dios, pero esa obra redentora la hizo el Señor Jesucristo. Él es el renuevo, Él renovó otra vez de nuevo nuestra alma para que nosotros pudiéramos tener entrada al Padre de Dios. Por gracia hemos sido nosotros limpiados por la sangre de Cristo Jesús, que limpió todos nuestros pecados y nos redimió el Señor nuevamente y nos levantó del pecado y de la muerte. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Entonces, cuando uno llega a Cristo, tiene la vida en abundancia en este lugar, y las promesas para esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna, que es nuestra parte espiritual, otra vez que vuelve a Dios. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, porque fuimos levantados del polvo de la tierra,
porque estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos resucitó y volvió otra vez a levantarnos para volver otra vez de nuevo un día al Padre Dios. Dice la serpiente de bronce, número 11, que se levantó en este desierto que nos estaba hablando el Señor, en este desierto donde no teníamos la compañía del Señor, ni la deidad, ni el Espíritu Santo. Se levantó en el desierto, la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. En este desierto se levantó Cristo, que estaba muerto en delitos y pecados, para venirnos a darnos la redención y a redimirnos el Señor y poner otra vez de nuevo la mira y le ha puesto los ojos en Jesús, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, dice 3, que la serpiente que se levantó en el desierto. Asimismo, el Señor tuvo que venir, siendo rico se hizo pobre, pero se levantó y venció el pecado y la muerte, y ese Señor que se levantó está a la diestra de Dios Padre, ese Dios viviente, intercediendo por nosotros que somos débiles en este lugar, y nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios para que nosotros nos levantemos del polvo de la tierra, de esta parte terrenal a la parte espiritual, y poner la mira en las cosas de arriba, más que en las cosas temporales del pecado. Dice el Señor, y su tronco, si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, o sea, muerto en delitos y pecados, porque estábamos nosotros alejados del Señor, nosotros éramos polvo, solamente tierra seca, sin nada de agua, ¿ya? Y al percibir el agua, dice el Señor aquí, al percibir el agua reverdecerá. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua en este desierto la trajo el Señor, esa agua viva que es el Espíritu Santo de Dios, es la que nos hace reverdecer, es la que nos hace vivir otra vez de nuevo, como dice en Ezequiel, dice, profetiza sobre estos huesos secos, dice la palabra de Dios, para que se levanten, porque nosotros éramos huesos secos sin vida, estábamos nosotros alejados de esa parte espiritual. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Entonces el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el pecado, la muerte, la destrucción, todas estas cosas que nos alejaban al Señor, y nos da esa oportunidad de ser renovados de nuevo con el agua viva que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, para nosotros renovar nuestro espíritu de nuestra mente, porque la parte terrenal pues se va a envejecer, pero nosotros tenemos un nuevo nacimiento que nos lo trajo Cristo, que es el renuevo del agua y el Espíritu. Tenemos que nosotros nacer, como le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién te habla, ciertamente de ti tendrías agua en abundancia que te llevaría a la vida eterna. Esa agua nos la trajo Cristo Jesús y nos renovó otra vez de nuevo el espíritu de la mente para nosotros volver otra vez en amistad con Dios y volver al Padre de Dios. Y ese renuevo es Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Ese viejo hombre, esa raíz vieja, esas cosas que nos separaban de Dios, fueron muertas en la cruz por el Señor y nos dio nuevamente vida para que nosotros resucitemos de este valle de los huesos secos, dice el Señor. Gloria a Dios. Dice el 37:11, ahí mismo Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Sí? El Señor vino a su pueblo y su pueblo lo rechaza. Quedaron inicialmente como huesos secos. Y es la continua exhortación que nos hace el Dios del cielo a través de su palabra. Ese pueblo israelita siempre ha sido duro, ¿sí? Es un pueblo duro, contradictorio y rebelde que habla Romanos 10:21. Y hoy en día el mismo pueblo de Dios también es un pueblo contradictor y rebelde, ¿sí? Es un pueblo que está totalmente sumergido en ese valle de huesos secos. Pero el Señor tiene ese poder y esa misericordia para que todos sean verdaderamente transformados. Él os llama siempre para que os arrepintáis,
porque nosotros éramos un pueblo loco e ignorante, dice la palabra en Deuteronomio, ¿sí? 32:6, pueblo loco e ignorante, porque no queremos ni no queríamos nosotros reconocer que hay un Dios que es el que nos rige, que a través de su Santo Espíritu que nos dejó, porque Él llevó todos nuestros pecados que teníamos nosotros, todas nuestras enfermedades, nos llevó allí, ¿a dónde? A la cruz, y por su infinita misericordia nos dejó a su Santo Espíritu para que nosotros reconociéramos que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él quiere que tú también te arrepientas y que comiences a recibir esa agua viva que es la palabra de Dios, que llegue a tu espíritu y te transforme y te cambie, para que dejes de estar allí seco, sin tendones, sin espíritu, sin Dios, con esos corazones de piedra, ¿sí? Dios viene y nos coloca a nosotros ese Espíritu Santo para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que le demos todo honor y toda honra a Él, en todas las circunstancias que nosotros vemos, en todas las adversidades que está pasando también hoy la humanidad. Nosotros vemos que con todo eso la misericordia de Dios está allí. Él tiene ese poder para restaurar. Él no vino a destruir, sino vino es para que el pecador se arrepienta y viva, y a través de su palabra siempre nos está mostrando. Dice el mismo 11 allí, hombre, a todos estos huesos son la casa de Israel. Hoy también está mandando la palabra de Dios a todos el pueblo, todo el que quiera oír la palabra del Señor, que está allí en esa condición de hueso seco. Dios le da la oportunidad para poderle colocar ese espíritu, para colocarle tendones, para colocarle piel, para que tenga movimiento, para que lo adore, para que lo alabe, para que sea restaurado verdaderamente. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, porque era un pueblo duro de servir, teniendo al mismo Señor allí en carne. No lo reconocieron y tuvo que colocar los ojos en un pueblo gentil que éramos nosotros, que sin verlo creímos. Pero la misericordia de Él se muestra allí, como habla en Romanos, que los dos pueblos hace uno solo. Siempre el Señor quiere es que nosotros reconozcamos, nos arrepintamos verdaderamente, para poder tener esa oportunidad de tener ese Espíritu de Dios en cada uno de nuestros corazones, podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así está la gran mayoría del pueblo natural hoy, del pueblo israelita, que no han querido reconocer que el mismo Señor estuvo allí en carne. Todavía están esperando al Señor, ¿sí? Pero todas las cosas el Señor dice en su palabra las hace a su tiempo, cada cosa en su tiempo. Ellos va a llegar un tiempo en que por la incredulidad del pueblo natural israelita podemos entrar nosotros a creer, y ahora por la fe que hay en nosotros, en el pueblo verdaderamente que ha creído en su palabra, el pueblo israelita también va a entrar, y ahí es donde el Señor va a ser uno solo. Vamos a ser uno solo en Cristo Jesús somos uno solo, para no poder ser destruidos, ¿sí? Porque vienen tiempos difíciles, como estamos viendo en estos momentos en el mundo entero, donde hay tiempos de dolores, ¿sí? Están sucediendo a nivel mundial catástrofes, temblores, terremotos, pandemias como la que estamos ahora pasando. Esas son las famosas plagas de la Biblia también, y ya con otro nombre le ponen pandemias, y todo eso el Señor ya nos lo va mostrando en su palabra. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Dios el Señor: he aquí que yo abro vuestros sepulcros. ¿Dónde están los huesos? Están en un sepulcro. Éramos sepulcros blanqueados. Mire todo el trabajo que viene a hacer el poder de Dios en nuestras vidas. Estábamos nosotros, ya hedíamos, ya estábamos allá como Lázaro,
pero viene Él y nos sacó, nos resucitó, nos levantó a través de su poder y de su infinita misericordia, nos colocó ese espíritu de vida, nos puso tendones, nos puso piel. ¿Para qué? Para que lo podamos nosotros adorar, para poder reconocer que hay un Dios verdaderamente que quiere que tú también te levantes de allí, de ese sepulcro, ¿sí? Que ya no estés allí como hueso seco, sino que tengas ese espíritu de vida para que lo adores, para que te arrepientas, para que todas las cosas comiencen a salirte bien. Porque cuando no tenemos el Espíritu de Dios, muchas cosas salen mal. Y la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mis hijos? ¿Por qué me pasa esto a mi familia? Pero la pregunta es, ¿para qué? Es para que te arrepientas, es para que reconozcas que a través de las cosas que el Señor permite que nos suceda en nuestra vida, es para que nosotros coloquemos los ojos puestos en Jesús, puestos los ojos arriba, en lo de arriba y no en las cosas de la tierra. Es lo que quiere el Señor cuando coloque su Santo Espíritu, que nos volvamos espirituales y dejemos de ser carnales y materiales, porque Él es la vida y Él quiere darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Dice el 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Dios el Señor, hablé y lo dice, y lo hice, dice el Señor. ¿Sí ve? Pondré mi espíritu en vosotros. Es cuando reconocemos, cuando lo recibimos con un corazón sincero que hay un Dios verdaderamente vivo, que recibimos ese Espíritu de Dios, que Él comienza a darnos vida verdaderamente y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice que este no es el lugar de reposo. El reposo para nosotros que somos templo del Señor es cuando Cristo mora en nosotros. Ahí vamos a tener reposo. De resto no vamos a tener reposo en esta tierra. Y la tierra somos cada uno de nosotros. Nosotros somos tierra desordenada y vacía. Pero al venir Cristo y darnos vida y salvarnos de esa parte del sepulcro, de resucitarnos y poner la mira en las cosas de arriba, es resucitar, es renovarnos y cambiar de mente. Nosotros debemos de cambiar y ser renovados en el espíritu de la mente para que nosotros comprobemos Romanos 12, lo agradable y perfecto que es ya cuando uno es resucitado en Cristo, porque el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Dice Isaías 33, no diga ningún morador de la tierra estoy enfermo, porque es que la enfermedad viene es porque no hemos sido nosotros perdonados en nuestros pecados, porque somos más pegados a las cosas terrenales que a lo espiritual. Entonces nos falta es nosotros despertar verdaderamente y ser espirituales para que nosotros estemos equilibrados, tengamos reposo, tengamos paz, porque no hay paz para el pecador. Por eso el Señor nos está diciendo que nosotros debemos de venir a Cristo, que vino y por nosotros pagó ese precio de sangre en la cruz y nos redimió de nuestras maldiciones y nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, nosotros estábamos muertos y Dios no es Dios de muertos. No podíamos buscarlo, no podíamos adorarlo, no podíamos nosotros hacerle una oración, no podíamos alabarlo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero al venir Cristo en nuestra vida, entonces se acaba esa parte donde nosotros estábamos lejos del Señor, y ya estando con el Señor, nosotros podemos adorar al Padre, dice el Señor, amar al prójimo, amar a nuestros semejantes, no hacer cosas negativas con ellos, a nuestra familia, ya, respetarlos, hacer cosas de no robo, de destrucción, de muerte, cosas que la gente está haciendo porque Cristo no ha venido a morar a él y no está reinando Cristo en su corazón, está reinando es el pecado y la muerte. El Señor nos salva de la ley del pecado y la muerte, que nos viene un poco de desgracias, es cuando nosotros resucitamos y venimos a Cristo, que es la vida. Él nos dio vida, dice el Señor, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, una fuerza que nos lleva a hacer cosas opuestas a Dios, abominaciones a Dios,
y en el cual la corriente es una fuerza que la gente está bebiendo, dándose en casamientos, tomando cosas del sexo, el desorden, el lesbianismo, el homosexualismo. Es una corriente, es una fuerza del mundo que nos atrapa y nos lleva, porque hay un espíritu de la potestad del aire que le interesa es que nunca vayas a resucitar y siempre estés muerto en delitos y pecados, para que cuando venga el tiempo de nosotros presentarnos al Señor, nos robó el vestido de vida, que es Cristo Jesús, y la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que resucitar, porque unos resucitarán, dice Daniel 12, para vida eterna, y otros resucitarán para muerte o tinieblas eternas. Entonces nosotros tenemos que pasar de muerte a vida para que no nos llegue a nosotros ese juicio de Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Le copiábamos a esas fuerzas de maldad que están en las regiones y es un poder que tiene las tinieblas, un poder sobrenatural, el cual actúa sobre el débil, el que no tenga la fe y el que no tenga a Cristo. Esa corriente se lo lleva y lo lleva a la muerte, a la destrucción, al desespero, a la angustia, a suicidarse, a hacer un poco de cosas terribles, porque somos cobardes, porque no tenemos esa parte poderosa, no hemos querido a fortalecernos y venir verdaderamente a levantarnos del pecado y la muerte y poner la mira en las cosas de arriba, porque Cristo nos enseñó que Él resucitó de entre los muertos, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces los hijos de desobediencia son los que verdaderamente no quieren venir al Señor, no quieren venir al arrepentimiento, porque el Señor dice que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz, entrará a Él y cenará con Él, se fortalecerá en la parte espiritual y menguará su parte terrenal, para que no tengamos nosotros problemas y meternos en líos de muerte, en cosas de muerte, porque tenemos la vida. Entonces para eso venimos al Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en ese otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de lo mismo que los demás. Entonces el Señor no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Y el Señor fue a nosotros, a que nosotros cambiemos de ese estado natural, adámico, pecaminoso, que no podemos nosotros sin el Señor y sin el poder del Señor resucitar, porque el Señor dice, ¿será que el etíope, una persona de color, puede cambiar de color? No, es su naturaleza. ¿Será que un animal, tigre, con sus rayas puede cambiar? No, porque esa no es su naturaleza. Entonces nuestra naturaleza primera era adámica, solamente pensando en los deseos engañosos, en los deseos bajos, en los deseos terrenales, y el cual nosotros, el enemigo, nos llevaba por donde quisiera y pasaba por encima de nosotros. Pero ahora nosotros con Cristo nos da nueva vida. Es el renuevo que nos da vida, y hemos sido vivificados y hemos salido de esos huesos secos, y ya tenemos una vasija llena de esa agua, una vasija de honra, no una vasija de deshonra, no una vasija de ira. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Entonces la palabra de Dios dice en Mateo 9 dice, ¿ya? 11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces siempre estamos nosotros murmurando, siempre nosotros estamos señalando, ¿ya? El Señor vino a todos, y entre todos estaban los publicanos y los pecadores. Entonces el que se creía bueno, el que se creía sano, el Señor le dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Todos estábamos nosotros en ese estado pecaminoso adámico de muerte espiritual. Entonces Cristo vino verdaderamente, esa es la gracia y el perdón, a darnos esa vida. Entonces nosotros tenemos que resucitar y cambiar de estado, de muerte a vida. Nosotros tenemos que salir de ese estado de sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero hediondez por dentro, porque nuestros pensamientos son bajos, son terrenales, sepulcros, no tienen un olor fragante, ni un cambio, ni un renuevo espiritual. Por lo tanto, esa es nuestra vieja naturaleza pecaminosa, adámica, vieja, muerta en delitos y pecados. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el Señor dice en Isaías 1 que toda cabeza está enferma por el pecado.
El pecado nos enferma, el pecado nos destruye, el pecado nos desfigura, el pecado nos vuelve horribles porque nos aleja de Dios. Cambiamos la imagen y semejanza de Dios por la imagen y semejanza del bajo, del padre el diablo, el cual empezamos a hacer un poco de cosas de obras del diablo: matar, robar, destruir. ¿Ya? Todas esas fuerzas malignas son las que alimentan los hijos del padre del diablo. El diablo les alimenta de esa corriente baja para que nunca llegue a resucitar. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Si no los enfermos, y aprended lo que significa misericordia. Les dijo a los fariseos y les dijo a los publicanos que se creían buenos, que se creían sanos, que ellos nunca habían pecado, que ellos eran muy buenos, pero por fuera, pero por dentro eran sepulcros blanqueados, dice el Señor. Y no sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. De nada sirven los sacrificios si tienes un corazón negro, un corazón completamente negativo, un corazón completamente lleno de maldad. No te sirve ningún sacrificio. Puedes hacer muchas cosas, pero el Señor dice que ni tu oro ni tu plata te podrán salvar, porque el Señor no quiere sacrificios, quiere misericordia, y la misericordia es venir a Cristo. Amén. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esa es la misericordia del Señor, que Él vino a nosotros, que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y nos dio la oportunidad otra vez de vivir de nuevo, de ser vivificados con esa parte espiritual, para que ya no seamos huesos secos. Amén. Sino que seamos morada de Dios en el Espíritu, templo del Dios viviente. Pero nosotros tenemos que cambiar de muerte a vida. Tenemos que tener a Cristo para que verdaderamente agrademos al Padre, y agrademos al prójimo, y agrademos a nuestra familia, y agrademos a nuestra nación. Amén. Alejarnos de todo mal. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar con Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. A pedirle al Dios del cielo que todos los que han escuchado su palabra sean renovados verdaderamente allí en el espíritu de la mente, para que ya salgan de ese estado de huesos secos y pase a uno con el Espíritu de Dios, un espíritu renovado, que es donde el Señor quiere cambiar. Él quiere que renovemos el espíritu de nuestra mente, porque ahí es donde está el poder de Dios, ahí es donde está la conciencia, ahí es donde está el Señor hablándonos continuamente, para que nosotros cambiemos y dejemos ese viejo hombre que nos habla la misma palabra allí, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mientras estemos en ese valle de huesos secos, vamos a tener deseos engañosos, y el Señor no quiere que estés más allí, sino que seas renovado allí en el espíritu de la mente. Oremos. Gracias, colocándole Señor al Señor para que tú seas Padre, renovado hoy. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, delante de ti coloco, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, que entre en el espíritu de mi mente para ser renovado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Queremos hoy, Señor, que hemos escuchado tu palabra, que nos saques de este valle de huesos secos. Coloca en nosotros, coloca en mí, en mi familia, Señor, ese espíritu, Dios, de tu Santo Espíritu, para ser renovado, para cambiar, para ser transformado verdaderamente en un nuevo hombre. Gracias. Perdona mis pecados, perdona nuestros errores que cometemos, Padre, porque estamos llenos de errores. Pero tú has venido, dice tu palabra, es al pecador. Tú quieres que el pecador se arrepienta y viva. Por eso hoy estás aquí con nosotros, recordándonos siempre a través de tu palabra que tú, Señor, tienes los brazos extendidos para restaurarnos, para levantarnos y sacarnos, Señor, de esos sepulcros donde estábamos también allí tirados. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, y os damos gracias por permitirnos escuchar, Señor, tu palabra bendita, que llegue a lo profundo de nuestro corazón, de nuestras familias, y seamos nosotros verdaderamente renovados en el espíritu de la mente.
y ya no esté, Señor, en nosotros esos huesos secos. Gracias, Señor. Echamos fuera en Vivifícanos, nuestra vida, Señor. en tu santo nombre, Espíritu Señor. Santo. Te alabamos, Gracias, te bendecimos Señor. y os damos gracias. Porque En Cristo Jesús gracias, Señor. te hemos orado. Nos levantas. Que el Señor los bendiga y los Pecado guarde y la muerte, y haga Señor. resplandecer su En nombre de rostro Cristo sobre cada Jesús. uno. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por nos Buenas vivificas, noches. Señor. Amén, Señor.